Muy Sí, buenos ¿no? días, Jimmy. Sí, siempre es un ¿Qué gusto, tal? honrado por sus invitaciones. Igualmente. A ver, doctor, ¿qué, qué caminos le quedan al gobierno, hay que decirlo así, si todavía quiere desmarcarse de la vicepresidenta? Ya agotó el de la Asamblea. Y agotó el de la Asamblea haciendo algo que para muchos fue innecesario, para nosotros no fue innecesario. Eso de la moción para que con 70 votos se quede ya escrito en piedra que ya no se puede tocar. Para nosotros no fue innecesario. A lo mejor sí, en la Constitución decía que no hacía falta, pero estamos en Ecuador, no nos olvidemos. La pregunta es, ¿qué caminos le quedan todavía al presidente de la República para procurar no tener que dejarle a la vicepresidenta el sillón de Carondelet? Bueno, sí, Jimmy, creo que poco a poco se han ido haciendo los descartes respectivos de la situación esta que tú planteas. Es decir, solventar que Verónica Abad no sea la presidenta por subrogación vicepresidencial automática. Ese es el gran problema, ¿no? Estamos hablando de una subrogación vicepresidencial constitucional automática. No hay forma de encargar a otras personas y demás. Y vamos haciendo un ejercicio de descarte de las herramientas que tendría en este caso el gobierno para deshacerse, y perdón que lo digo así, de la figura de Verónica Abad como persona, ¿no? Sabiendo que esto no es un conflicto ni de carácter político ni tampoco de administración pública, ya que ninguno de los dos viene de un proceso político, no vienen de una organización política con militancia y tampoco ni siquiera trabajaron juntos. Bueno, revocatoria de mandato es imposible debido a que esto se inicia un año después de funciones, es un proceso electoral prácticamente, es decir, tiene que haber un pedido de revocatoria de mandato por incumplimiento del plan de trabajo, poner los justificantes, recolectarse las firmas respectivas de apoyo y luego ir a un proceso electoral. No se puede. Después de esto nos va quedando el tema del juicio político. Sí, el juicio político todavía queda la puerta abierta. De hecho, creo que una de las intenciones que se pretendía realizar con esta autorización de enjuiciamiento penal era la modificación del tipo penal por el cual se estaba juzgando al hijo de la vicepresidenta y obviamente vincular a la vicepresidenta dentro del tipo penal de concusión, ya que la concusión sí es uno de los delitos causales del juicio político. Entonces, poco a poco se va quedando esta teoría sin fundamento. Sin embargo, ojo, Jimmy, el juicio político todavía es factible en este punto. El Ujú. juicio político puede realizárselo sin prejudicialidad. Recordemos que con los cambios constitucionales del año 2008 se establece el juicio político por diversas causales, principalmente delitos y delitos contra la administración pública, sin la necesidad de sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, con una carga probatoria y razonamiento probatorio mínimo. El tema del Tribunal Contencioso Electoral también va quedándose escaso y corto debido a las imprecisiones de Juan Guarderas, quien, aparte de esta presunta falsificación de firma de su abogado patrocinador en el primer acto que el Tribunal Contencioso Electoral conoce y envía a este a completar, prácticamente le está diciendo que la denuncia está mal presentada y que tiene que completar desde la calidad en la que presenta la denuncia e inclusive, perdón, le hace un llamado de atención ya que está actuando mal o anunciando mal la prueba. Entonces se va quedando sin fuerza, la destitución vía administrativa es prácticamente imposible, salvo que la vicepresidenta, según la ley orgánica del servicio público, no se presente 8 días a la embajada. Y eso, Jimmy, creo que poco a poco se van quedando escasas las maniobras, y te digo maniobras porque no son procedimientos, ya que estirar las normas y la constitución para finalidades personales o políticas estrictamente por una desaveniencia de carácter personal está definitivamente traspolado. Y el juicio político se puede iniciar, pero ya vemos las consecuencias cuáles van a ser. Además, llama la atención un tema, ¿no? El día del pedido del enjuiciamiento penal formulado por parte de la fiscal cuando se veía la sesión y de lo que supo señalar el presidente de la Asamblea, el ingeniero Kronfle, decía anéxese 3 o 4 fojas, cuando se decía que este razonamiento probatorio tenía que ser mínimo y entregar, en este caso, a la Asamblea elementos no discrecionales para que puedan tener un entendimiento del por qué se quiere reformular cargos y hacer esta vinculación. Se alude que el procedimiento es de carácter reservado, Ujú. estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, a pesar de esto, hay otro tipo de mecanismos, solicitar e inclusive comparecer la fiscalía y explicar en la asamblea el porqué del enjuiciamiento, pero realmente se van quedando escasas las vías, estimado Jimmy. Ahora hay dos más, dice Omar, y coincido yo. Una todavía está en manos del procurador. Le han hecho una consulta que sabemos que no debe pronunciarse sobre temas constitucionales, pero nuevamente, vivimos en Ecuador.
¿Qué puede pasar en la Procuraduría? Bueno, yo no considero que la Procuraduría sea un mecanismo para quitar a la vicepresidenta Verónica Abad. Obviamente es un mecanismo de interpretación legal. La consulta de norma al Procurador General del Estado es estrictamente, y así lo dice la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y además con una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, infraconstitucional. Es decir, tiene que ver con la aplicación de normas a un caso específico, ¿sí? Un caso principalmente de administración específica cuando existe una posible contradicción. En este caso, Jimmy, no hay pues una posible contradicción normativa, ya que el artículo 93 del Código de la Democracia es absolutamente claro y establece que para los funcionarios los servidores que buscan una reelección deben pedir una licencia sin remuneración y en este caso, pues obviamente entran las sucesiones de alternos o las subrogaciones, en este caso como la vicepresidenta, de manera automática. Que además que te digo una cosa, la consulta realizada al procurador tiene un déficit, porque la consulta y el texto de la consulta, si bien hace alusión al artículo 93 del Código de la Democracia en una aplicación directa del mismo, señala, a la luz de la interpretación constitucional del artículo 148 y bloque de constitucionalidad. Entonces es bien complicado que el procurador se pronuncie en ese sentido, porque además, estimado Jimmy, y por eso te digo que no es una fórmula para deshacerse de la vicepresidenta, hay normas colindantes. Cuando nosotros hablamos en derecho, tenemos que hacer un ejercicio de integración normativa. ¿Qué es este ejercicio de integración normativa? Que nosotros incorporemos otras normas que se ven afectadas por la institución que se quiere interpretar. En este caso, nosotros estábamos hablando de una licencia sin remuneración de una persona que ejerce un cargo público, obviamente de elección popular, y que está en un tiempo determinado. Pero digamos que nos vamos acogiendo a la tesis esta del gobierno que dice que no es una reelección y por lo tanto no se requiere de este pedido de licencia sin remuneración. Bueno, finalmente el presidente de la República no deja de ser servidor público y en ese caso le va a salir peor el remedio que la enfermedad al gobierno, porque como servidor público él tendría que renunciar inclusive al momento de la inscripción de la candidatura. Entonces, no es una de esas de las vías y además, ojo con otro tema, cuando un servidor público hace campaña, es una infracción grave. De hecho, en el Tribunal Contencioso Electoral, recordemos que ya se sancionó al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por haber realizado campaña en calidad de servidor público. Entonces, haciendo esa integración, resulta muy complicado hablar de esta consulta de la Procuraduría. Y ya vimos que el propio Consejo Nacional Electoral, que tuvo una derivación al ser consultado, dijo, sí, no, pero yo no voy a contestar, no quieren ese tipo de responsabilidad. Ahora, se dice, Jimmy, aunque no consta, al menos yo no he visto dentro de los esquemas de opinión pública, que hay una consulta realizada también a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional. Creo que van por el mismo camino. La Asamblea Nacional poco o nada podrá decir respecto a esta situación y la Corte no es el mecanismo a través del cual habla. Queda un único mecanismo, ¿sí? Y esto hay que tratarlo con pinzas, que es una declaratoria de inconstitucionalidad de la norma del artículo 23. Pero si quieren los explico un segundito o un poco después para no monopolizar el diálogo. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. A ver, ¿cómo está? A ver, doctor, entonces, a ver, sí me suena que el procurador toque la puerta de la Asamblea, toque la puerta de la Corte como para estirar un poco, ¿no? Porque supongo que era de estar diciendo, caramba, ¿me pronuncio o no me pronuncio, no? Está en un momento complicado el procurador, porque ya muchos asambleístas le han dicho, señor, usted se pronuncia sobre este tema y el juicio político viene. Ahora, también sacando los cálculos, este juicio político sería, pero puchica, estamos hablando de julio, agosto, septiembre del otro año con una nueva Asamblea Nacional, con una nueva composición de la Asamblea Nacional. Pero, ¿usted cree que sea kamikaze el procurador? No creo, Omar. No creo que el procurador, y no solo por el tema del juicio político, sino por acciones legales posteriores, por hacer un tema de extrapolación de norma, ¿no? Por hacer el tema del juicio político es por incumplimiento de funciones y por haberse pronunciado sobre una norma constitucional que no refería a sus atribuciones y funciones. Ahí está clarísimo. Pero podría haber otro tipo de implicaciones. Entonces, yo creo que el procurador no va a ser tan kamikaze. Además, creo que esto responde a un tema, mira, Omar, que es lo que sucedió con la consulta al procurador. Okay. Recordarás que ustedes
como medios de comunicación, nosotros como analistas, académicos, estuvimos conversando sobre esta pregunta al Procurador General del Estado prácticamente por una semana, ¿no? Cuando Exacto. la consulta ya había sido realizada. ¿Sí? La consulta fue realizada el 20 del año anterior, del mes anterior, y recién los voceros de gobierno empezaron a hablar a partir del día 21-22. Entonces ya había sido realizada y nos tuvieron a nosotros conversando y hablando, y yo creo que fue inclusive parte de una estrategia gubernativa para ver hasta dónde podrían o podría el gobierno estirar la norma sin que haya una reacción, en este caso, de las diversas comunidades jurídicas, medios de comunicación, opinión pública en general, y fueron entendiendo, inclusive el propio procurador, que no le corresponde realizar, en este caso, una interpretación de carácter constitucional y que se estaría metiendo en un grave problema. Entonces, mira que esa estrategia fue aplicada por el gobierno para tenernos dialogando a todos sobre el tema y creo que irse nutriendo. Es un ejercicio sano, pero a la vez va poniendo límites, porque lamentablemente si uno de los déficits más fuertes que ha tenido esta situación en específico, manejada por el gobierno, ha sido el conocimiento e integración normativa y constitucional que poco a poco se va develando por otros nichos, ¿no? Como te decía ustedes, nosotros vamos haciendo nuestro trabajo, pero han ido frenándose. Entonces, no creo que el procurador después de sendas, no sé, advertencias respecto del juicio político, de señalar que efectivamente está haciendo una extrapolación de normas, de que no puede hacer interpretación constitucional y la pregunta está mal formulada, tome una decisión de ese tipo. Y además, como te decía y le decía previamente en la pregunta de Jimmy, por este ejercicio de integración normativa, ¿sí? Sí. Porque si el procurador toma ese riesgo, tiene que cambiar, además del artículo 96.6 del Código de Democracia, de las infracciones electorales, para que Daniel Noboa no sea un infractor en caso de servidor, en su cualidad de servidor público. Y además, ¿sí? Y además se tendría que modificar el tema de las infracciones electorales. Entonces, pero eso es vía asamblea, pues, ¿no? Eso es vía asamblea. ¿Perdón? O sea, hacer ese Vía tipo de asamblea, modificaciones a vía asamblea. es buena tu pregunta, Omar. Es vía asamblea con reforma del Código de Democracia, pero el Código de Democracia no puede tocarse, ojo, porque un año estamos dentro antes del año electoral. del periodo electoral, claro, antes del periodo electoral. Sí. Es la Corte Constitucional, Omar, la única que puede hacer algo. ¿Y por qué te digo? Porque, y eso es, como te decía, en el desconocimiento de gobierno y en el desconocimiento de las normas y aplicación, hay un artículo que le puede salvar al gobierno, pero es un artículo de difícil aplicación porque tú tienes ahí un muro que es la Corte Constitucional, y no lo digo despectivamente, sino es un muro de institucionalidad. ¿Qué dice el artículo 7 del Código de la Democracia, Omar? Ajá. Que justamente el Código de la Democracia no puede reformarse un año antes de las elecciones, ¿no es cierto? Pero a su vez, el segundo inciso de este código, de este artículo, perdón, establece que en el caso de existir una declaratoria de inconstitucionalidad de una norma que no permite el normal desarrollo de un proceso electoral y una vez declarada la inconstitucionalidad, el Consejo Nacional Electoral puede presentar un proyecto de reforma legal, es decir, Código de la Democracia de la Asamblea, la misma que deberá tratar esta reforma en un periodo de 30 días. Y si no la trata, entra por Ministerio de la Ley. Es más o menos como una ley de carácter como económica urgente, ¿sí? Claro. Sí, ¿Ya? pero, Omar, se requiere de la declaratoria de inconstitucionalidad, en este caso parcial tal vez, del artículo 93 del Código de la Democracia, y con esa declaratoria de inconstitucionalidad parcial, suspender la aplicación del artículo 96.6 y el tema de las infracciones electorales, cosa que la Corte no va a hacer. O sea, sería realmente algo ya demasiado forzado y demasiado obvio, ¿no? Sí, muy obvio, forzado. Las demandas de inconstitucionalidad de inconstitucionalidad normativa, tienen un calendario súper complejo en la propia Corte Constitucional. Tenemos lo del IVA, por ejemplo. Lo del IVA tenemos ahí, sí, ¿no? Sí, y ojo que el tema de la Corte, justo, ese es el gran ejemplo, ¿no? Si bien la Corte puede cambiar el orden a través del cual ellos van evacuando por el tema de necesidad. Tenemos el tema de la demanda de inconstitucionalidad formal de los impuestos y no se ha pronunciado la Corte y no creo que se vaya a pronunciar. Entonces, acelerar el tema electoral por sobre el tema de impuestos le veo bien complicado. Entonces, se va quedando escaso, sí, se va quedando escaso de maniobras del gobierno y en este caso queda todavía el juicio político, como les decía, puede ser iniciado por la bancada de ADN. 46 firmas se necesita, ¿no? Así es, un tercio. Ya, ok. Ahora, sí, un tercio de la Asamblea.
Sí, Omar. Doctor, dos últimas interrogantes de mi parte. A ver, voy a seguir insistiendo en el tema. Digamos que realmente el procurador se levanta y dice, me voy a inmular por el Nuevo Ecuador. Amanece con su camiseta morada y dice, bueno, vamos a darle la razón al gobierno y sí, el señor Noboa no tiene que pedir licencia. Más allá de las consecuencias al procurador, ¿qué podría hacer Verónica Abad en ese momento? ¿A quién acudir? ¿A la corte? Sí, en ese caso Verónica Abad, Omar, no sería afectada, ¿sí? No sería afectado, porque la consulta, según lo que está formulada, señala que si es por tratarse de un periodo de no reelección, entre comillas, se tiene que hacer el encargo vicepresidencial. Ella seguiría como vicepresidenta y el presidente no pediría la licencia sin remuneración. Él seguiría siendo presidente. Entonces, sería candidato a presidente. No sale afectada de la consulta. Claro, sería candidato a presidente. Así es, sería candidato a presidente, pero eso es lo que yo he advertido en otros foros, Omar. Empieza la campaña y le van a llover las denuncias por infracciones electorales porque un servidor público está realizando campaña electoral. Claro. Lo cual lo podría dejar inclusive por fuera de la papeleta. Bueno, ya no por fuera de la papeleta. Sí, ahí le podría decir al señor Guarderas que le ayude. Es verdad. Oiga, doctor, y disculpe que le cambie radicalmente el tema. Y este es algo que está... Mire, tantas cosas que tenemos en este país que uno va tapando al otro. Hay un deadline, un momento límite que tenemos con respecto a la consulta popular del Yasuní. Están con esos plazos, doctor, y la Corte Constitucional hubo una sentencia, hubo un fallo y un dictamen y unas órdenes que hay que cumplir. Y a partir de la votación del pueblo ecuatoriano. Se escuchó por ahí entre enero y febrero la posibilidad de pedir una prórroga, pero hasta el momento, por lo menos, no hemos conocido nada oficial con respecto a eso. Creo que en agosto termina el periodo o el plazo que dio la Corte. ¿Qué va a pasar si llega agosto y no se ha cumplido a cabalidad de esa sentencia? A ver, hay un mecanismo, en este caso, que es el de seguimiento de fallos constitucionales que tiene la propia Corte Constitucional, ¿no? La Corte Constitucional, dentro del esquema de selección de fallos para cumplimiento, puede tomar el dictamen de constitucionalidad de la pregunta realizada respecto de frenar cualquier tipo de actividad en Yasuní TT, y dentro del proceso de verificación de sentencia podría ver que efectivamente ni este gobierno ni el previo han cumplido con en este caso, el mandato no solo de la sentencia, sino del pueblo, ¿sí? Creo que ha sido uno de los errores sustanciales por parte del gobierno y el anterior, no haber tratado y dejar de lado el tema del Yasuní. Se entiende y no hay información, o al menos en ese caso no me voy a pronunciar, Omar, porque desconozco información respecto de si se están realizando las actividades para desalojar de los equipos técnicos al Yasuní. Entiendo que hubo un inicio de esta fase en el cual se desalojaron algunos de los equipos, pero los grupos de defensa del Yasuní han señalado que no es verdad. Entonces, estamos en una contradicción de tesis, ¿no? Lo más sano en ese caso, y eso se habló en su momento, era pedir una moratoria, como tú decías, una extensión del deadline por parte del gobierno, y las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Entonces, en este caso, el único mecanismo para pedir esta moratoria es a través de una propia consulta popular, y en este caso no tenemos pues un proceso electoral que en este momento sirva como para realizarlo o adjuntar una pregunta. Nos quedaría el tema 2025, pero las responsabilidades del gobierno siguen ahí, y como te decía, no solo de este gobierno, sino del previo. Tal vez se me ocurre el gobierno justificar técnicamente que se han realizado las medidas de contención y de quitar pues los elementos técnicos del territorio, y que paulatinamente no se ha alcanzado, y pedir una moratoria, pero no hay a quién pedir la moratoria, porque esto fue una actividad democrática de pronunciamiento de los electores ecuatorianos. Entonces, grave complicación que tiene el gobierno por un no pronunciamiento y no atención del tema. Gracias al doctor Esteban Ron, especialista en Derecho Constitucional y Electoral. Esteban, buen día, muy amable. Siempre es un gusto, Jimmy, y excelente inicio de semana a ustedes. Gracias.